Sí, muy buenas amigos y amigas de nuestro programa, el podcast de la verdad. Le habla a ustedes el doctor Ramón Monrover. Estamos en vivo para República Dominicana y todo el mundo. Este es un programa variado donde le hablamos de política, donde le hablamos de farándula, donde le hablamos le analizamos situaciones que se dan en el país y fuera del país para que ustedes se enteren y se mantengan informados sobre qué está sucediendo en el mundo en estos momentos. Vamos a hablar dentro de un momento sobre la situación del barco que le fue incautada a Venezuela y de la situación de María Corina Machado. Pero antes queremos decirle que llegamos a ustedes como cortesía del Centro de Especialidad de Santiago Apóstol, el centro médico donde existe toda la especialidad y se toman todos los seguros. Y además del Centro de Patología y Biología Molecular, doctor Bolívar García, el centro número 1 del país. Y Oftalmoláser, el centro number 1 de la región del Cibao, cuidados y del país de la vista, donde están todos los especialistas de la vista. Miren, ustedes saben que el mundo ahora mismo está en una situación muy difícil. Hay una situación totalmente convulsa, tanto en Europa, en Asia, como en América Latina. Y ustedes saben que ahora mismo hay una situación que se está dando en el área del Caribe, donde los norteamericanos tienen bloqueada la costa de Venezuela. Que yo creo que es ilegal, porque si ese territorio le corresponde a Venezuela, usted sabe que todos los países tienen un área limítrofe, donde le corresponde una zona del mar que pertenece a cada país. Y hay otra zona del mar que es una zona internacional, donde puede circular y hacer y deshacer todos los países, principalmente los países poderosos, que son los que hacen sus pruebas nucleares, sus ejercicios militares, etcétera, etcétera, hacen sus experimentos. Pero hay un área que es restringida a cada país. ¿Qué sucede? Que en estos momentos hay un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, pero que también indirectamente está involucrado China, Rusia, Turquía e Irán y algunos países que circundan Venezuela, como Colombia y como Brasil. ¿Qué sucede? Que fruto de esa confrontación que hay ahora mismo entre Venezuela y Estados Unidos, con el pretexto de combatir la droga, se ha llevado más de 85 personas. Se le ha quitado la vida a más de 85 personas. Supuestamente embarcaciones que llevan droga. Y yo digo, pero ven acá, pero entonces ¿por qué no cogen y lo persiguen, lo detienen y le sacan informaciones? Yo creo que es más factible que se haga eso, porque le favorece más a los Estados Unidos saber de dónde viene esa droga y quiénes son los que la envían, creo yo. Pero no, ellos lo que hacen es que la bombardean. Y yo creo que eso no es más que un mecanismo de disuasión a Venezuela para tratar de meterle temor, terror a Venezuela y decir, mire lo que estamos nosotros haciendo con esto, infelices, que ni lo conocemos ni siquiera sabemos quiénes son, lo que seríamos capaces de hacer con ustedes. Entonces, yo creo que en el fondo eso constituye un crimen de lesa humanidad, porque usted no puede tomarse la justicia
por sus propias manos y ejecutar personas que usted ni siquiera sabe quiénes son, ni qué llevan, sino que están en el área que está restringida por ustedes, que a veces pueden ser pecadores, pueden ser gente que van a cruzar de un lugar a otro, lo bombardean y lo matan, como sucedió en estos días, que bombardearon una lancha que iba con qué sé yo cuántas personas, quedaron 2 vivos y terminaron de rematarlo por orden del secretario de guerra de Estados Unidos, y que él lo niega, y que casi seguro también antes de hacer eso él habló con el presidente Donald Trump y le dijo: dale para allá. Injusticia y prácticamente un crimen. Porque yo creo que todavía no existe un mecanismo que le permita a ningún país del mundo, ejecutar a una persona que vaya en una yola o que vaya en un barco hacia un lugar y usted creerse o que lo va a agredir o que lleva algo ilícito y bombardearlo y quitarle la vida. Eso nada más se ve en nuestros medios, principalmente con los países poderosos como los Estados Unidos, porque si eso lo hace un país como Honduras, como Nicaragua, como Venezuela, como nosotros, inmediatamente estamos en un tribunal de justicia internacional siendo juzgados como criminales de guerra o criminales de lesa humanidad por haber cometido este tipo de acción. Entonces, además de que se llevó a cabo este tipo de acción, hay otra situación que se dio en estos días y que yo creo que constituye un acto de piratería por parte de los Estados Unidos, que fue incautar un barco petrolero en las aguas territoriales de Venezuela. Entonces, si nosotros criticamos eso, si nosotros vemos eso como una actitud hostil, ilegal, fuera de todo el contexto jurídico a nivel mundial, porque cuando los piratas somalíes hacían eso, que se subían a los barcos, los secuestraban, les quitaban todo, yo veía que los Estados Unidos protestaban por eso, e inclusive desataron una jornada de persecución frente a esa situación que a esta altura de juego nosotros se está dando, porque ellos lo combatieron y lo combatieron con fuerza. Entonces, lo mismo que ellos combatieron con fuerza aquella vez, eso lo están haciendo ellos ahora con Venezuela. Pero como consecuencia de esa situación, ahora ha ocurrido una situación parecida en el estrecho de Hormuz, en Irán, donde Irán, no sé si por represalia o tratando también de jugarle con la misma ficha, agarró 2 o 3 barcos, que ha agarrado muchos, transportando, según Estados Unidos, combustible ilegal por su zona. Entonces, si este era ilegal, aquellos también, según los iraníes, son ilegales y lo detuvieron. Pero ustedes verán ahorita a Estados Unidos protestando por esa acción que llevaron a cabo los iraníes, porque parece que solamente ellos y nada más ellos tienen la potestad para llevar a cabo acciones
de esa índole, que es a toda luz ilegal y que viola los derechos internacionales, porque ningún país puede detener un buque que esté en agua territorial de otro país, porque eso es una violación de la soberanía. Por eso nadie puede irlo a hacer a Estados Unidos, eso nadie puede irlo a hacer a Rusia, eso nadie puede irlo a hacer a China, ni a Corea del Norte, o que se lo haga para que ustedes vean cuál va a ser la consecuencia. No se lo hace a un país débil, bloqueado por todos lados, que lo tienen, que no lo dejan ni siquiera respirar, como Venezuela, porque en realidad lo que hay un conflicto que tiene una génesis, tiene un origen geopolítico. ¿Cuál es ese origen geopolítico? Que Venezuela está ubicada en una zona sumamente privilegiada del mundo y de América. Pero además, Venezuela está requete llena de recursos naturales, principalmente petróleo. El país número 1 ahora mismo en reserva de petróleo. Y es el combustible al que todo el mundo le anda atrás. Pero además, Venezuela tiene muchas tierras raras. Muchas tierras raras. Y tiene mucho oro, mucho hierro. Entonces, en definitiva, lo que se anda detrás de eso. Y precisamente como se anda detrás de eso, y lo que llevaba ese barco era petróleo, había que detenerlo, porque eso es lo que nosotros andamos buscando, el petróleo. Entonces yo creo que esta es una situación que puede traer como consecuencia una escalada, y puede traer como consecuencia una secuencia como si fuera ficha de dominó, que cuando cualquier barco, sea norteamericano, sea de donde sea, pase por una zona cerca de Rusia, los rusos pueden incautarlo, porque ya hay precedentes, ya cada cual en este mundo hace lo que le dé su bendita gana sin que haya consecuencias. Y yo creo que la integridad de los países, la soberanía de los países, hay que respetarlo. Que ellos estén de acuerdo o no estén de acuerdo con Venezuela, y esos son otras 500. Que deje que el pueblo de Venezuela entonces resuelva su problema. Pero no, hay que acelerar la situación, porque no se quiere lo que están, porque lo que están no se muestra genuflejo a los caprichos y a lo que quieren los Estados Unidos. Porque yo digo, los rusos están en Venezuela y ellos están negociando. Los chinos están en Venezuela y están negociando con Venezuela. Los iraníes, los turcos, Colombia, Brasil. ¿Y por qué los Estados Unidos también no pueden hacer lo mismo? No, ellos quieren estar solos porque lo quieren todo
como estaba sucediendo en los años 70, 80 y 90, que se lo llevaban todo, todas las compañías que habían, que traían el petróleo de Venezuela, eran de Estados Unidos. Y lo que hacían era que sacaban ese dinero, lo cambiaban, lo recibían en dólares y lo dejaban para allá mismo, haciendo casa en Miami, haciendo casa en Nueva York, comprando apartamentos en Nueva York, haciendo casa en Dubái, llevándoselo para Europa. Mientras que el pobre de Venezuela vivía en la inopia, la pobreza extrema. Y todo eso, cuando llegó Hugo Chávez, fue cambiando, fue variando, al extremo de que ya los indígenas, que no tenían ni voz ni voto, antes de llegar Hugo Chávez, tienen voz y voto, tienen escuela, no tenían escuela, tienen hospitales, no tenían hospitales, tienen representantes en la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, tienen funcionarios electos, tienen funcionarios nombrados por el Estado. Esa casa de cartón que rodeaba Caracas, Hugo Chávez trató de irla eliminando, pero como los recursos de Venezuela se estaban dedicando a los pobres y a solidarizarse con los países de América Latina, donde nosotros nos beneficiamos, se benefició Colombia, Ecuador, Perú y la mayoría de las islas que circundan el Caribe. Eso no convenía, porque ese petróleo tenía que ir donde nosotros. Y por eso fue que eliminaron a Hugo Chávez. Y por eso quieren eliminar al sistema que existe hoy en Venezuela. Porque ellos no toleran eso. Todo debe ser de ellos o nada. Y así no se puede. Yo creo que esta situación que se está dando en Venezuela debe de resolverse por la vía diplomática, la vía pacífica, conversar entre todos y redistribuirse la riqueza entre todos, porque eso da para todos. Los chinos están metidos allá y los rusos también, y los venezolanos están obteniendo beneficios y los chinos están obteniendo beneficios también, y los rusos están obteniendo beneficios y los venezolanos también están obteniendo beneficios, pero es en base a una relación de iguales, de tú ganas, yo gano, pero no como ocurría antes en los años 60, 70, 80, 90, que toda la riqueza se iba de Venezuela y Venezuela sumida en la miseria, que eso es lo que no se ve. Eso no se ve, porque eso no lo dejan ver. Eso iba como sucede en República Dominicana, que la gente nada más ve cuando viene a Santo Domingo a turistear, el área céntrica, y downtown de la capital, porque se metan para la periferia para que vean que hay gente que no come a las 12, que hay gente que vive en una miseria extrema, miles y miles, que vengan aquí a Santiago, que se tiren por la periferia, que vayan a los pueblos del interior del país y que se tiren por la periferia para que vean la miseria rampante, pero no, lo llevan por los lugares donde están los que producen y donde está invertida la riqueza, pero de unos pocos.
mientras los que viven en los barrios marginados se lo está llevando el diablo, por eso lo tapan. Entonces nada más nos enseñan el progreso como nos lo enseñaban en los años 70, 80 y 90. Decían, no, Venezuela era rico cuando eso. Tú ibas a Venezuela y eso, cuando eso es mentira. Eso es mentira. Vivían en una miseria extrema y los indígenas vivían marginados, sin salud, sin educación. Pues vamos a hablar claro, porque este es un programa para hablar claro. Lo que pasa es que no se veía, porque cuando la gente iba a Venezuela, lo que veía era los edificios rebumbantes. Y lo llevaban por los lugares donde había mucha comida, donde había mucho de todo, donde había muchos lujos. Pero no lo metían por la zona donde la miseria era el pan nuestro de cada día. Entonces vamos manejando de hipocresía, porque este es un mundo que lamentablemente ya es multipolar. Ya este es un mundo que no lo domina, ya no es aplicando la doctrina de Joseph Monroe o Joseph Morrow. Voy a decir la familia de nosotros, Ramón Monroe. Me parece, sí. Monroe. Monroe, no es. Voy a terminar en Monroe. Bueno. La doctrina Monroe, que fue un presidente de los Estados Unidos, que en el 1823 aplicó una doctrina donde ellos decían que América era para los americanos. Pero los americanos, supuestamente para los americanos, que somos todos, Sí. pero ellos eran los que se llevaba la mayor tajada. Todo era para ellos. Para los americanos, pero del norte. Los norteamericanos. ¿Tú me entiendes? Entonces ellos quieren seguir aplicando esa doctrina. Y ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya el mundo es una aldea global. Y ya los chinos quieren estar aquí, quieren estar en Estados Unidos, quieren estar, los rusos quieren estar aquí, quieren estar en Estados Unidos, quieren estar en todas partes. Y los pueblos, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como Honduras, quieren que también disfrutar de su riqueza. Y quieren también darle parte de esa riqueza a esas personas que corresponden y que pertenecen a su país. Pero no, todo hacia un lado. Y ya el mundo no está así. Entonces, por eso yo creo que esa situación que se está dando en la región del Caribe, eso no va a pasar de ahí. Eso todo es disuasión. Y si pasa de ahí, encomendémonos al Señor. Pues yo se lo dije en un podcast que hice anteriormente. Vamos a comprar el barril de petróleo a 400 pesos. Digo, vamos a comprar el galón de gasolina a 400 pesos. Sí, es que lo encontramos. Porque una guerra ahí en Venezuela, una invasión en Venezuela, eso no va a ser fácil. Y eso va para largo por la situación geográfica de Venezuela. Y porque además hay un ejército que está muy bien armado. Y están armados por los rusos y por los chinos. Y ahí va una resistencia que eso va a durar años. Y usted sabe que se va a traducir esa resistencia de Venezuela en inestabilidad para la región del Caribe y de todo el área de América Latina, que es lo que mucha gente no quiere entender. Entonces, estamos llenos de ignorantes que no analizan y solamente dicen, no, que se jodió Maduro, que Estados Unidos va a intervenir, que intervengan, que hay que sacarlo, que hay que bombardear Venezuela, que hay que meterse para... Señores, ustedes no están entendiendo la situación. El mundo cambió. La geopolítica ha cambiado. Ya no estamos en los años 70, 80 y 90. Ni siquiera en los años 2000. Entonces vamos a pensar de otra manera. No pensemos en frío. Analicemos, calentemos
las neuronas de nuestro cerebro, que para eso que fue que Dios nos la dio. No nos dejemos arrastrar de la propaganda, porque eso es lo que nos está llevando a nosotros a ser en estos momentos lo que somos actualmente, un país totalmente dependiente, un país totalmente sumido en las necesidades, un país donde los pendejos que nos hablan por las redes y tratan de meternos cosas para embullarnos y que nosotros no pensemos en lo que está ocurriendo en el mundo. Nos sentemos a ver 4 horas la casa de Adolfo y nos olvidemos de todo lo que está pasando y se nos importa lo que suceda porque es total. Pero cuando llegue el problema, ahí comenzamos a lamentar. Eso es como cuando, pues donde yo vivo, que mientras no está lloviendo no hay problema, pero cuando llueve usted ve a las hijas mías peleando, a la mujer peleando y a todo el mundo peleando, pero nadie se preocupa ni protesta para que ese problema se corrija. Nada más yo desde aquí lo he hecho, y cuando lo he hecho no he tenido la respuesta que yo quiero, que se debe obtener para que nos corrijan ese problema de inundación de todos estos barrios que nos circundan, como el Sánchez Julia, el Sánchez Libertad, el Pueblo Nuevo, los Jardines. Todos esos barrios se inundan, pero nada más gritan cuando viene el problema. Después que pase el problema, sentado todo el mundo comiendo, me olvidé de todo. Y eso mismo está ocurriendo con el mundo. Nos sentamos a ver 4 horas de Discovery Channel, una película 5 y 6 horas, esto, lo otro, y nos olvidamos de que está ocurriendo un problema que cuando llegue real, como cuando llega la lluvia por aquí, que nos inundamos, ahí es que comenzamos a pelear y comenzamos a darnos cuenta que la situación hay que corregirla, pero momentáneamente, porque hay una cosa que nosotros tenemos y es que somos del momento. Queremos que todo se resuelva rápido, no analizamos, no hacemos planes, y cuando nos llega la situación, entonces queremos resolver y no podemos. Por eso, yo creo que esa acción que cometieron los Estados Unidos, incautándoles el barco de Venezuela, se sienta un mal precedente. Porque usted va a ver que eso se va a convertir en una reacción en cadena. Y a nadie le conviene eso. Porque total, en definitiva, no se va a hacer nada. En definitiva, lo que van a tener que negociar. Y en los Estados Unidos lo que están haciendo es aprovechándose, como hicieron aquí. Vinieron y pusieron 2 bases militares. Y así van a hacer por muchísimos países de América Latina para no dejárselo quitar. Pues eso es lo que ellos tienen, eso es lo que ustedes tienen que hacer. No poner bases militares, sino ir, conversar con los países, face to face, como están haciendo los chinos, están haciendo los rusos. Porque si no, de lo contrario, se lo van a dejar quitar. Entonces después, lo que tienen que hacer es utilizar la fuerza, como hicieron aquí, que nos pusieron 2 bases militares a la fuerza, porque le metieron presión al gobierno de Luis Abinader y quieren apoderarse de Venezuela a la fuerza también, pudiéndolo haberlo hecho antes, tranquilamente. ¿Cómo? Dándole condiciones al pueblo, dándole de toda esa riqueza que produce Venezuela, parte de esa riqueza al pueblo. No, la cogí y se la llevaban. Y esa es la consecuencia. Entonces yo creo que no podemos nosotros empujar, no podemos estimular acciones que tiendan a desestabilizar América Latina, porque después vamos a estar lamentando, como lamentamos nosotros,
pues donde yo vivo cuando llueve, que nada más lamentamos cuando llueve, cuando tenemos el problema arriba. Pero no se prevé, pero no se exige, pero no se lucha. Y todos queremos que nos llegue a pedir de boca. Y las cosas no son así. Vamos a trabajar, vamos a analizar todo, vamos a evitar que ocurran cosas como esta, donde se están secuestrando barcos y donde se le está metiendo una presión a la región del Caribe inusitada, porque eso nos afecta a todos. Eso afecta el turismo, eso afecta a los barcos que vienen con suministro desde allá, eso afecta a los pescadores que no pueden salir a pescar, porque en aquel momento le cae un misil, le cae una bomba, diciendo que son narcotraficantes. Entonces nosotros no podemos seguir en esta situación. Esperamos que todo pase bien, que estas cosas se vayan diluyendo en el tiempo, que todos conversemos, que la diplomacia se imponga y que todos podamos vivir en paz. Muchas gracias. Denle like para que el algoritmo se extienda. Suscríbase dándole a la campanita para que sigan escuchando comentarios de esta índole con la verdad, analizado, no improvisando y diciendo cosas que no las hayamos analizado. Si no tenemos la razón, ustedes escriben, nos dan sugerencias que nosotros también sabemos escuchar y sabemos entender. Muchas gracias y nos juntamos en el próximo programa, si el Señor lo permite.